Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias, Juan Antonio, por prestarnos esta casa para esta actividad. Encantado de estar con ustedes, que son verdaderas expertas en el tema. Yo realmente soy una persona que me asomo al tema del peronismo, pero con unas limitaciones muy grandes. Y lo primero que voy a hacer es explicar el título, ¿no? El manicomio argentino visto desde afuera. Yo creo que de la misma manera que hay lo que llaman estados fallidos, pues son estados que no logran funcionar de alguna manera, hay estados que se comportan irracionalmente, que es lo que yo llamo el manicomio, es decir, que hacen cosas como muy extrañas, que no se parecen a la conducta normal de los 25 países o de los 40 países más desarrollados, más prósperos y que mejor funcionan en el planeta. Empiezo por decir, y estoy de acuerdo con el cuento de Guillermo, que el peronismo para mí es prácticamente incomprensible. Y citaba la vieja frase de Churchill sobre Rusia. Decía que era un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma. Bueno, pues algo parecido es lo que podemos decir del peronismo. Primer disclaimer, dicho en gringo, que quiero hacer es que yo veo, como no podía ser de otra manera, yo veo la experiencia argentina desde la perspectiva cubana. ¿Por qué? Porque mi vida se formó cuando yo tenía 15 años y empieza la revolución y tuve el primer acceso a un líder carismático, pues eso de alguna manera dejó una impronta y dejó una manera de juzgar ese tipo de modelo de Estado guiado por un dirigente carismático y guiado por emociones, en donde Fidel Castro era un Mesías, el hombre que viene a salvarnos, y ya tenía una gesticulación como muy extraña, cosa que yo no me di cuenta en ese momento. Es verdad que era muy joven, pero tenía capacidad para darme cuenta de que aquel tipo que movía las manos y que funcionaba coléricamente y que movía su rostro de una cierta manera y que decía unas cosas tremendas desde la tribuna, pues era lo menos recomendable para guiar a un país. Un país hay que guiarlo desde la serenidad, desde el sentido común, desde la racionalidad. Y aquello era un profeta indignado contra los Estados Unidos, indignado contra el sistema, indignado contra los cubanos que no lo obedecían como él quería que lo obedecieran. Hay una expresión de un personaje que ya nadie cita, porque desde el punto de vista científico tiene muy poca importancia, que fue Mesmer, que hablaba del magnetismo animal, que era una manera de llamarle de alguna forma a esa atracción que generan ciertos personajes históricos. Aquella criatura extraña parecía saberlo todo. Sabía de geopolítica, de geografía, sabía de cosmografía. Realmente lo que no sabía de nada, lo que era capaz de hablar de todo sin saber prácticamente de nada. Esa frustración, que a mí se me duró muy poco, decía, a los pocos meses ya me parecía que aquel hombre era un verdadero charlatán, pero me imagino que es algo parecido a lo que le sucede a los alemanes cuando ven hoy en día los discursos de Hitler en la televisión, o los viejos documentales de Hitler, que les parece un hombre lleno de furia y de ruido, pero que realmente es un ser humano abominable. Y la pregunta que todos los alemanes se deben hacer, me imagino, es cómo es posible que un pueblo como el pueblo alemán siguiera de cerca a ese loco tan importante como fue Hitler. Algo parecido a lo que le sucede a los italianos. Ustedes habrán visto 1000 veces el documental ese donde aparece Il Duce hablando desde la tribuna y pone las manos en jarra y mueve la cabeza. No sé, un hombre que realmente lo que hay es que sedarlo, ponerle una inyección de algo y acostarlo porque está mal, está evidentemente enfermo. Ese era Fidel Castro. Yo me imagino, yo nunca vi a Perón en la tribuna, pero Perón tenía esos elementos del carisma,
de que la gente se le subordinara de una forma muy extraña y dejó en el país, yo creo, una impronta irracional. Aquel espectáculo del Parlamento argentino, de pie, aplaudiendo, henchidos de emoción, la insolvencia del país, el default, es una cosa como para ingresar inmediatamente a esas personas, porque uno puede entender que los países que son insolventes, que los países pueden no pagar, eso pasa constantemente, pero suponer que detrás de eso hay algún mérito o hay un valor importante para emocionarse positivamente, es la demostración de que hay un componente de irracionalidad que es muy posible que sea la consecuencia de este extraño personaje que se llamó Juan Domingo Perón. Yo no tuve contacto con él, coincidimos en Madrid, los últimos años de su vida en Madrid, que fueron mis primeros en Madrid, pero sí tuve contacto con alguien muy cercano a él que fue Jorge Antonio. Y Jorge Antonio me contó algo que me alarmó mucho. Me contó, yo no sabía nada de esto, que en el garaje de la casa estaba el ataúd de Evita. Bueno, eso me parecía muy raro, que uno tuviera el ataúd de la mujer, de la viuda, perdón, de la esposa muerta en la casa, pero mucho más raro era que María Estela se llamaba, ¿no? Nunca después se llamaba Isabelita, tampoco me puse, hasta el nombre era confuso. Se acostaba, eso me lo contó él, se acostaba sobre el ataúd para recibir los efluvios mágicos de Evita. Entonces yo pensaba, bueno, un líder político que permite que su casa sea un episodio de la familia Adams, donde se acuesta la nueva esposa para convertirse en la vieja esposa sobre el ataúd, es una cosa realmente, es una cosa que lo que denota es que hay una irracionalidad esencial en el comportamiento de esa persona. En aquella época me habló muy mal de López Rega, primera vez que oí el nombre del personaje. Parece que era una visita constante a la casa de la casa de Perón. Luego, todos aquellos símbolos, el himno peronista, Perón, Perón, mi general, qué grande sos el primer trabajador. Es una cosa de locos, ¿no? Porque además había dos elementos. Si él efectivamente creía que era esa figura mesiánica, bueno, estamos en presencia de un ser humano peligroso. Pero si no creía eso y lo permitía y lo toleraba y lo alentaba, entonces estábamos en presencia no del primer trabajador, sino del primer manipulador. Porque lo que hacía era jugar con las emociones de los argentinos. Luego, el hecho, primero, de que se comportara como una especie de creador curioso de dinastías, ¿no? Él le transmite una gran autoridad y un gran poder a Evita. Evita se muere, muy joven, se muere de cáncer, pero luego repite este comportamiento con María Estela y la convierte en la líder. ¿Por qué? Bueno, por la vía conyugal. Eso es de una irresponsabilidad total, porque si alguien conocía las limitaciones, por lo menos de la segunda esposa, yo creo que era el propio Perón, que tenía que conocer profundamente las limitaciones de esta señora. Y sin embargo, en una mezcla de vanidad, de irracionalidad, la convierte en la líder del peronismo. Luego, cuando trato de buscar cuáles son los orígenes ideológicos del... Bueno, Perón estuvo bajo la influencia del fascismo, sin duda, entre el año 39 y el año 41 estuvo en Italia, efectivamente, como agregado militar. Cuando regresa a la Argentina, entre las cosas que trae es el código de trabajo dictado por Mussolini, el famoso código de la Carta del Laboro, que se convierte en el código de trabajo del obrerismo argentino. Simpatiza, el momento en el que él se va de Europa, uno podía entender
que Alemania e Italia iban a ganar esa guerra. Se va justo en el momento en el que se produce el ataque el momento en el que entra Estados Unidos en la guerra. Entonces podía pensar que la fuerza arrolladora de los alemanes les iba a dar la victoria. Pero era simplemente oportunismo. Bueno, probablemente era simplemente oportunismo porque este Perón es el mismo que luego le declara la guerra a Alemania. En marzo de 1945, unos 2 meses antes de la rendición de Alemania, y aparece Argentina como un país triunfador. ¿Pero para qué hace esto? Bueno, lo hace, entre otras cosas, por supuesto, para estar entre los vencedores, por una parte. Pero inmediatamente que termina la guerra, lo que hace es vincularse o vincular a algunas de sus gentes a los nazis que escapaban de Alemania. Y llegan, ahí el número que se da es entre 3 y 5 mil, yo no sé cuántos fueron realmente, pero hay algunos que fueron repugnantes, como Mengele, por ejemplo, o Eichmann, que después fue el caso secuestrado. De manera que, ¿qué era el peronismo? Bueno, era fascismo, pero ahí cabían todos. Hay esa anécdota que se ha contado 1000 veces y que se la contó él también a mi amigo Plinio Puleyo Mendoza, cuando le hace una entrevista y le dice, bueno, ahí en Argentina hay comunistas, democristianos, socialistas, hay todas las tendencias. Y entonces Plinio le pregunta, bueno, ¿y los peronistas? Y dice, no, peronistas son todos. No, peronistas eran todos de alguna manera, pero esa metástasis ideológica que hace él por todo el espectro político, al mismo tiempo se refleja en los amigos. ¿Quiénes eran amigos de él? Trujillo, el tirano dominicano, que es uno de los tipos más espantosos de la historia. Gaddafi, Stroessner, Franco, Chávez, que era un simpatizante, no era su amigo, pues Chávez ya le había muerto, pero Chávez se sentía cercano al peronismo. Fidel Castro, y el caso más interesante es Pinochet. Pinochet, después de dar el golpe de Estado, hace una visita a Argentina, tiene relaciones con Perón, firman una serie de acuerdos, y hay algunos historiadores, o por lo menos gente que se asoma a la historia de Argentina, que suponen que la Operación Cóndor surge precisamente de esa relación entre Perón y Pinochet, de ese encuentro entre ellos dos. Quiere decir que ahí no había ningún vestigio de coherencia ideológica por ninguna parte. Américo Martín, que es un personaje interesante venezolano con una buena cabeza política, le escribió hace poco. Américo Martín fue un socialdemócrata que se convirtió en comunista, en guerrillero, después hizo un giro de 180 grados y hoy en día es un demócrata de la oposición, yo diría que de tendencia liberal, y calificaba a Perón, la fórmula peronista, como el populismo extremo, más una retórica hueca que no significa nada, más un pragmatismo que aprueba de cualquier vestigio de principios, más una dictadura militar sancionada por la revolución. Realmente hoy en día en Argentina no se puede hablar de una dictadura militar porque no sería verdad, porque no es cierto. Pero lo que sí es cierto es que eso que decía Perón de que peronistas son todos, pues lo que ha ocurrido es que cualquiera puede cobijarse bajo el peronismo. Cualquiera como Carlos Menem, que privatizó parte del aparato industrial en manos del Estado, los Kirchner que lo volvieron a estatizar, todas las tendencias posibles, y ahora nos vemos abocados en las próximas elecciones a que el antikirchnerismo va a encarnar o en Sergio Massa, o en Mauricio Macri, o en Alberto Rodríguez Saá, por poner 3 nombres, y los 3 son peronistas, como que el país no puede salirse, como no consigue salirse de una fórmula muy conveniente donde la gente se declara peronista y eso de alguna manera los protege
yo tengo un interés extraordinario por saber, para que ustedes me expliquen, me saquen de tantas dudas. Y al final hay un verso de Walt Whitman que yo creo que es el que habría que poner en todos estos manicomios políticos, que es me contradigo y que como que cancelan toda relación con la racionalidad. Bueno, hasta ahí vamos a oír ahora a la gente que sabe. Muchas gracias.